quiero animarles a decirle a alguien, el Señor es tu sanador. Dígaselo, el Señor es tu sanador. Y este día el diálogo será sobre salud espiritual. Buenos días, esta mañana, hermanos. Estamos aquí para continuar con la campaña de salud integral. Ahora la persona que va a ser la que nos va a ayudar en esto es la hermana Anita de Jiménez. Vamos a hacerle algunas preguntas a la hermana. Ella nos va a ir aclarando, ¿verdad?, sobre este tema. El tema de ahora es la salud espiritual. ¿Cuál es la importancia de hablar sobre el tema de salud espiritual? Muy bien. La importancia se encuentra en que nosotros, nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos guardar en igual medida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando estamos hablando de salud espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Sí, considero que podríamos pensar en primer lugar que es la salud física. Y la salud física pues es estar libre de enfermedades, sin malestar, sin padecimientos, sin una incomodidad física. De igual manera, la salud espiritual es estar libre de enfermedades espirituales, es no experimentar malestar, incomodidad, sino experimentar un bienestar interno, tener paz, calma, sosiego. Creo que tiene que ver con la calidad de vida, con la vida abundante que Jesucristo da. Él es la vida abundante, así lo dice la palabra. Él es la vida. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo yo que el tener esa vida abundante que es Jesús, eso es la vida espiritual. Algo importante es que dice la palabra que el fruto de tener al Espíritu de Cristo es tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, no hay duda que estar lleno de ese Espíritu de Cristo en el centro de nuestra vida, estar lleno de Él, pues vamos a experimentar ese bienestar interno. Bueno, al enfrentar una pandemia, nuestra salud física, ¿verdad? Bueno, la salud física en todo el mundo ha sido afectada. ¿Cree usted que en este contexto de pandemia podemos tener enfermedades espirituales? Sí, creo que sí. Ahora, ¿cuáles serían algunas de esas enfermedades espirituales? Bueno, creo que podríamos pensar en qué es una enfermedad en general, ¿verdad? Y una enfermedad pues es una alteración de la salud. Es tener malestares, padecimiento, dolor. Creo yo que la palabra de Dios, si estamos hablando del tema espiritual, la palabra de Dios nos va a dar luz acerca de este tema. Yo quisiera leer un pasaje. Quisiera leer un pasaje que lo está diciendo el Señor Jesucristo. Está en Mateo capítulo 15. Y dice el Señor Jesús, 15, 18. Lo que sale de la boca
del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, considero que si estamos viendo, escuchando, comentando cosas para llenar el corazón dice la palabra que es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Si estamos viendo cosas para alimentar esa naturaleza pecaminosa, lo más seguro es que van a salir estas cosas y vamos a ser contaminados. Por ejemplo, si estamos viendo pornografía, ¿qué va a salir? Pues va a salir adulterio, va a salir fornicación, va a salir inmoralidad. Y esto, dice el Señor Jesús, esto contamina al hombre, al ser humano. Bueno, conforme a lo que estamos hablando ahorita, es importante entonces, así como lo que nosotros comemos, ¿verdad? De lo que nos alimentamos a diario, es lo que puede producir en nosotros tanto salud como enfermedad. Sí. De igual manera, cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu y nuestra mente puede producir enfermedad en nosotros. Exactamente, ¿verdad? Si nosotros estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios, la palabra que es vida, si lo estamos alimentando con nuestra comunión con el Señor, orando y disfrutando y deleitándonos de la comunión con Él, de la comunión con otros hermanos, y no aislarnos, sino el tener comunión, por supuesto que el espíritu va a ser fortalecido. Y por lo contrario, si estamos viendo, escuchando, comentando cosas que van a contaminar nuestro ser, pues así será. Depende de qué nos estemos alimentando. Y cuando en la palabra se refiere en lo que hemos visto en Romanos 8, cuando dice de que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Sí, como hemos estado viendo, ¿verdad? En el libro de Romanos, el ocuparse de la carne, el ocuparse de estas cosas que contaminan es muerte. Finalmente es muerte, ¿verdad? No solamente va a haber una contaminación en todo nuestro ser, finalmente es muerte. Pero el ocuparnos del espíritu, de las cosas de arriba, eso va a traer vida. Vamos a tener vida y vamos a tener paz. El volvernos a la palabra realmente. Ahora, ¿cuáles serían algunos de los tratamientos que nos da la palabra de Dios con respecto a esto? Bueno, yo creo que el tratamiento es este, completo, desde el inicio hasta el final. Aquí está el tratamiento. Pero si pudiéramos entresacar alguno de ellos, toda la palabra es el tratamiento. Aquí está la receta para experimentar la vida abundante, el bienestar espiritual y en todo aspecto. Pero podríamos decir que el fundamento de este tratamiento es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice en el Evangelio de Juan, el que cree en mí nunca tendrá sed, no tendrá sed jamás. Entonces considero que el fundamento es nuestra fe, el creer en su nombre, en el nombre de Jesús. ¿En quién es Él? Él es el Dios Todopoderoso, el Creador. Dice la palabra en Juan capítulo 1 que Él es el Verbo, Él es Dios.
y ese verbo se hizo carne. Entonces, nuestra confianza en quién es Jesucristo es fundamental para que Él se haga vida en nosotros. Pienso que ese es un fundamento. Si tenemos esa contaminación en nuestra vida que leímos en Mateo 15, dice la palabra de Dios, y a mí me gustaría leerlo, espero que tenga el tiempo para hacerlo. Está en Colosenses. Este pasaje que está en el capítulo 3 y versículo 5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Creo yo entonces que tiene que ver con un arrepentimiento. Una receta que nos da la palabra de Dios es un arrepentimiento. Es dejar estas cosas. Dejen estas cosas, dice el Señor. Dejen estas cosas y vuélvanse al Señor. Un arrepentimiento, y considero que otro aspecto, otro tratamiento es el perdón. El perdón es un bálsamo. El bálsamo es medicina, ¿verdad? El perdón es un bálsamo. Y el perdón puede estar en varias direcciones. Si tenemos alguna contaminación, podemos pedirle perdón al Señor. Él es un Dios perdonador. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pedirle perdón al Señor y aceptar ese perdón, porque muchas veces no lo aceptamos, ¿verdad? Él ya nos perdonó y no lo aceptamos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos también. Y también considero que el perdón tenemos que brindarlo a otros. Perdonar, hermanos, Carla, es una decisión. Creo yo que debemos perdonar y ser libres de ese resentimiento y de esa amargura que también puede afectar nuestro cuerpo. El agradecimiento es otro tratamiento que Él nos da. El agradecimiento, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan a nuestra hermana Yanira Arévalo, prima de Tania de Arcia. No sé si Tania, ella desde Los Ángeles nos está observando, pero Yanira Arévalo para mí fue un ejemplo. Un 10 de mayo me llamó Yanira y me dijo: mi mamá este día tuvo un accidente y falleció, y no alcancé a darle mi regalo. Y bueno, la acompañé en todo ese proceso, ¿verdad?, de entierro y todo lo demás. Creo que fue en San Vicente, eso fue hace muchos años. Pero al regresar, me dijo, Anita, me dijo, quiero que me acompañe a hacer una oración. Y dijo estas palabras: Señor, te agradezco por los 22 años que me permitiste tener a mi mamá. Y yo vi algo en ella, bueno, primero que me impresionó, pero yo vi una tranquilidad y una paz, y que pudo manejar el duelo de una manera completamente diferente. Creo yo entonces que el agradecimiento es un bálsamo para nosotros. Y sobre todo, la palabra de Dios. Permíteme, Carla, leer lo que dice en Hebreos, capítulo 4. Este es el bálsamo principal, el fundamental, porque toca cada aspecto de nuestro ser. Dice Hebreos 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que si tenemos algo en nuestro espíritu, en nuestra alma o aún en nuestro cuerpo, la palabra de Dios es vida. No se compara este libro con ningún otro. Hay buenos libros, excelentes libros, pero este es el libro por excelencia porque el autor es el Dios de la vida. Entonces, es la palabra. Dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es perfecta, que restaura el alma. Esta palabra de vida es la que nos restaura. Restaura nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y también, hermanos, bueno, toda la palabra nos invita a leerla, pero fíjense de que estaba viendo en Proverbios capítulo 4 y versículo 20, dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Considero que entonces estos pueden ser algunos de los tratamientos que la palabra de Dios nos indica. Amén. Bueno, muchas gracias, Anita, por la enseñanza que hemos recibido en esta mañana, y hemos comenzado con lo que es salud espiritual porque es fundamental para nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, sin Cristo nosotros estamos muertos. Necesitamos la vida de Él. Amén. Para poder nosotros tener salud en todos los demás aspectos. Y al hablar de salud integral, a mí se me venía a la mente una imagen como de una mesa. Una mesa tiene patas, ¿verdad? Y si una pata está arruinada, la mesa se va a caer. Tiene que existir un equilibrio en todas estas áreas de las que nosotros estamos hablando: salud espiritual, física, mental, emocional, financiera y ambiental. Hemos seleccionado todos estos temas porque son parte de lo que es nuestra vida. Si hay un desequilibrio en esto, pues la mesa se va a caer, ¿verdad? Y no existe. Tiene que haber algo que nos ayude a nosotros para mantenernos equilibrados, y la palabra, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento. Y otra forma como Dios nos da sanidad también es a través de la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Y lo importante también de que nosotros participemos en reuniones de grupo de pacto. Esa es una de las formas como Dios trae sanidad a nosotros, ¿verdad? No podemos estar alejados los unos de los otros porque somos un cuerpo. Y como dice en Corintios, si la mano se enferma, ¿verdad? Todo el cuerpo lo siente. Es una forma de cómo Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Así es que el Señor nos dé revelación, y le agradezco mucho a Anita la disposición, y yo sé que el Espíritu de Dios ha hablado a través de ella, ¿verdad? En esta mañana.